Muy buenas, soy Alberto Ablanedo y esto es el podcast número 23 de 2 grados de separación. Un podcast en el que me dedico a charlar con gente y normalmente nos centramos en el mundo de la música y más concretamente de la música folk, de la música tradicional o de la música celta. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí siempre y en muchos casos pues nos vamos a otros temas, aunque hoy hablaremos de música. Como digo, este es el programa número 23, hoy es día 29 de julio de 2015, el último podcast que en la edición número 22 fue en el 20 de abril, han pasado varios meses sin tener ningún podcast, pero bueno, ya sabéis que es difícil a veces quedar con gente para hacer estos programas, lleva su tiempo y la gente pues tiene sus cosas que hacer, y en este caso yo he pasado unos cuantos meses bastante ocupado dando clases y pues ha sido bastante complicado, ya sabéis, fin de curso, exámenes, evaluaciones y esas cosas, y fue bastante difícil pues quedar con gente, pero volvemos con fuerza, espero, y en esta ocasión vamos a hablar con Xurde Fernández. Xurde Fernández, flautista asturiano de Nava, que ha pasado pues por grupos como Corquieu, como Herba Mora, como Blima o Brienden, y ahora mismo pues está haciendo sus labores en sus dos proyectos más nuevos, que son el trío Bon Tastu, junto a Fernando Yagüez y a Gonzalo Pumares, y su proyecto propio Xurde Inast, N''AST, con Odón García a la voz, Juanjo Márquez al violín y Luis Nicolás a las guitarras. Hablamos con él durante un buen rato sobre pues un poco su carrera musical y sus ideas sobre el mundo de la música, que como explico al principio del podcast, pues yo pensaba que tenían muy poco que ver con las que tenía yo, y al ir hablando con él pues en ocasiones en las que hemos coincidido, sobre todo tocando con esa especie de engendro extraño, grupo súper interesante que hicimos para la entrega de los premios AMAS, los Kurgans, donde coincidimos, pues hablando con él, pues descubres que las ideas que tenemos vienen a partir del mismo punto y luego van enfocadas de forma diferente. Por lo tanto, me parece que es un enfoque muy válido y que merece la pena conocer. Como siempre, si quieres descargarte los programas anteriores de 2 grados de separación, no tienes más que ir a 2gra2, con números, 2gra2.blogspot.com. Desde ahí puedes descargarte todos los anteriores, así como puedes hacerlo desde iVoox.com o desde iTunes. Y eso, en YouTube también están disponibles todos los programas anteriores, absolutamente gratis, porque esto yo creo que es una cosa que es interesante conocer, y te los puedes descargar en la forma en la que quieras. Puedes verlos directamente en un ordenador desde YouTube, puedes ponerlos directamente en streaming desde iVoox o descargártelos en la calidad que quieras. En iVoox son un poco más comprimidos y pesan un poco menos. Está muy bien para llevarte a tu reproductor de MP3 o en tu teléfono y escucharlos cuando te apetezca, porque estas cosas son largas y no siempre tenemos tiempo para escucharlo todo de seguido. Pero yo creo que merecen la pena. Volvemos fuerte, yo creo, con Xurde Fernández y seguiremos en próximos programas. De momento os dejo con la conversación con Xurde Fernández. Vale, bien. Vale, bien. Xurde Fernández. Siempre tengo que preguntarme si con todos los apellidos con Fernández y cosas así siempre se me van de la cabeza. Xurde Fernández. Bien, ¿no? Lo he dicho bien. Pues bienvenido a 2 grados de separación. Vamos a charlar ahora mucho gusto, un ratito, gracias. que llevo además una temporada larga sin hacer ninguno de estos y quería volver a retomarlo ya de una vez. Que ya vale. Un placer estar contigo, Ablanedo. Vale. Lo que estaba pensando según venía yo hacia acá a la hora de grabar es que eso, pues nos conocemos de hace una pila de tiempo muy grande y tampoco hemos hablado en serio hasta hace muy poco, ¿no? Yo creo que Es hasta muy posible, sí.
A ver, siempre hacemos juicios de valor a veces de con quién conectas y con quién no conectas claro, muchas veces hasta que no hablas con la persona en realidad no sabes si en realidad tenemos ideas parecidas y tenemos ideas de eso. Y yo siempre tuve la idea de que tu concepción de la música y la mía no tenían absolutamente nada que ver, a pesar de estar en el mismo gremio. En el mismo gremio, en el mismo estilo, en eso, hasta que coincidimos con lo de los Kurgans y estuvimos hablando un día así un poco en eso y dices, joder, vamos a ver, pensamos distinto, pero la base es la misma. Por ejemplo, y yo creo que tampoco pensamos tan distinto. Lo que pasa es que... No, bueno, está enfocado a cosas diferentes, pero dentro del mismo discurso. Eso siempre. Pero yo creo que pensamos bastante más parecido de lo que te imaginas. No, yo me di cuenta de eso entonces, por lo menos. Pero claro, y también es un poco la percepción que tiene cada uno, ¿no? Porque si te das cuenta, yo tengo la impresión, ahora mismo me vino a la cabeza, de que cada uno se expone y expone lo que piensa de cara a cómo es él y cómo ve él la música en este caso. Entonces, yo por ejemplo tengo una visión muy general en muchos aspectos y tú, desde mi punto de vista, tienes una más puntual. Es perfectamente posible. Pero claro, es una cuestión que también podría ser relativa dependiendo del punto de vista que estés pensando en ese momento, porque yo soy general en cuanto a que los dos tocamos folk. Los dos tocamos folk, los dos tocamos a veces instrumentos de cuerda, y sé que también toques el whistle. Pero mal. Da igual, pero bueno, y es suficiente para que haya una equidad en valores de tipo musical, ¿no? Más, para mí, por ejemplo, pesa más el general en esos aspectos, que luego cada uno somos muy metódicos en nuestro trabajo y eso no equivale a ser general, equivale a ser específico y sí, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero tú, por ejemplo, eres más metódico en el trabajo que yo soy más general a ese nivel. La relatividad está ahí. Sí, ahí está todo relativo. Siempre, y luego me hace mucha gracia siempre, por eso yo te digo, yo toco el whistle mal. Y digo, toco el whistle mal porque nunca te das cuenta de cómo tocan las cosas que te pones a grabar. Y yo recuerdo el otro día estar probando cosas en casa y grabando un whistle y luego lo escuchas y dices, pero qué horror es esto, ¿no? Y luego hay gente que hace eso y no se da cuenta, no lo escucha otra vez y dices, jolín, lo que yo estoy oyendo cuando lo toco y lo que oigo después cuando está grabado no es lo mismo. Ya. Dice, llegar a un nivel, y entonces cuando yo por lo menos cuando aprecio a la gente que es capaz de tocar un instrumento sencillo como un whistle, que es un instrumento muy sencillo, no es ostentoso, ¿no? y suena muy bien, porque cuando tú dices, jolín, yo tengo una capacidad musical decente y te pones a tocar y dices, no, esto no pasa el listón. Como decía Eugenio, mi profesor de gaita, y he tardado en decir esta frase y acabamos de empezar. ¿Vas a poner la voz o no vas a poner la voz? Cuando me decía Eugenio, la mente es muy hija de puta, tío. Tienes razón, en parte. La percepción que tienes tú de lo que estás tocando está influenciada por a nivel químico. Estamos metiéndonos en temas muy densos ya. Por una secreción, digamos, de endorfinas y de una serie de cosas que te engañan. Eso es lo que les pasa a la gente que se droga cuando toca. Eso es lo que él cree que está pasando. Esto es lo que cree que Esto está que me viendo. preocupa a mí, que a ti te pase sin drogarte. Claro. Pero bueno, es una broma, ¿no? Pero en realidad... No lo es, a mí me preocupa mucho. En realidad tiene cierto grado de sentido. A mí, hablando del tema de tocar el whistle es un instrumento muy sencillo, pero muy cómodo a la vez, ¿eh? Y entonces eso requiere... O sea, hace que te lo plantees de otra manera. Es bastante interesante ese instrumento y es una pijada. Oye, que da para, lo sencillo da para mucho también, ¿no? Sí, mira, eso es una cosa que seguro que no habías visto que yo pensaba. No, yo siempre era... Para mí tú eras la complicación en persona. Claro. Eras tienes habilidad, tienes mucha habilidad. Te lo voy a explicar. Un talento muy grande para hacer una pila de cosas, como que no podías contenerte y tenías que soltarlo todo. Te lo voy a explicar. Bien, explica. Literalmente. El problema era, sencillamente, que yo sabía que estaba un pelín por delante de los flautistas en aquel momento. Musicalmente y técnicamente. Musicalmente y técnicamente en las dos cosas. No en imaginación, ni musicalmente y técnicamente, básicamente. Una cuestión técnica. Porque estudié a otro tipo de flautistas al dedillo. Porque me planteé hacerlo mejor que ellos o como ellos a poder ser. Porque me lo inculcó Eugenio. Me dijo, si vas a tocar música irlandesa, o la tocas como ellos o como los mejores, y yo me lo creí. Ajá. O sea que el culpable es Eugenio, ¿no? Eugenio tiene mucho que ver. Eugenio, eres culpable. Tiene mucho que ver porque mi padre también era una persona que influenciaba directamente en mis pensamientos a corto y a largo plazo y hacía que me lo pensara muy mucho y lo estudiara muy mucho, aquello que quisiera entender y saber. Entonces, entre los dos
Mi padre, el primer día que salí yo de gaita, vio el Dayures, que era el libro de aquella, abrió-lo de página de la primera a la última a la cabera y dijo, primer día de clase, ya en una semana tienes que tenerlo leído, este libro. Y yo no sabía leer ni escribir en música. Claro, yo flipé. Me lo creí en ciertos aspectos. Dije, joder, sabía que tenía parte de broma, pero sabía que tenía parte de verdad. Por lo menos así lo quise entender yo. Pues es un poco duro, ¿no? De repente decir, bueno... Es un poco duro, pero eres muy joven y tienes mucho endorfina y mucha sustancia interesante. Y eres esponja también cuando eres pequeño. Esponja. Yo creo que es vamos a ir a eso. ¿Cómo te metiste en el mundo de la música? Por imposición. Ajá, o sea, te dijeron, tú vas a tocar. Y punto. No, mira, me llevaron un violín cuando tenía 5 o 6 años, recuerdo, a un pueblín de Llanes, que vivíamos ahí mi madre, mi padre y yo, una temporada, igual estábamos de vacaciones, y un amigo de mi padre tocaba el violín. Y yo por lo visto me puse a tocar el violín un día que me dejaron de alguna manera allí practicar un poco con ello, pixicato, lo que fuera y tal, y automáticamente nada más verme, el que tocaba el violín dijo que yo valía para la música y mi padre se quedó con la copla. Hasta entonces no sabíamos mucho, aunque yo me pasaba la vida cantando y escuchando música. Sí, bueno, pero bueno, eso cualquier chaval pequeño lo hace también, ¿no? Fue decisivo para ese cambio de mi padre de decir al año siguiente tú vas a ir a gaita. Porque tampoco me dejó escoger. Hasta después. Me metió la gaita por la vena. Yo a los dos primeros meses marché llorando de la clase y dije que no quería volver. Mi profesor era Eugenio. A ver, Eugenio está ganando muchos puntos en este podcast, ¿eh? No es que voy a tener que hacer Eugenio era un tío muy directo. Y lo haces con cariño, además. Aunque tuvieras un guaje de 7 años en clase, tío, si no quieres venir a clase, no pierdas el tiempo, ponte a natación. Sí. Tú tienes un talento de la hostia como para desperdiciarlo, pero yo estoy aquí trabajando. Y tú te lo tomas a mal. Sí, pero al mismo tiempo te está diciendo, tú tienes un talento de la hostia como para desperdiciarlo. Está diciéndote, tú tienes esto bueno, ahora, desperdiciarlo si quieres tú. Entonces ya se te queda aquí en la cabeza de, joder, me está diciendo que soy bueno, pero al mismo tiempo me está diciendo que soy un desastre porque o sea, es un buen método. Es el método de yo me meto contigo, pero te estoy diciendo cosas buenas a la vez. Yo creo que está muy bien, porque en mí funcionó. Funcionó de tal manera que a los 6 meses no quería dejar la gaita. Y de hecho ese mismo día mi padre también tengo la frase, me sentó y me dijo, Xurde, prueba 6 meses, un año, si no lo ves claro lo dejamos, pero de momento date ese tiempo. Por eso digo que fue relativamente por imposición, que es una estupidez, porque lo que hicieron fue hacerme creer que tenía cierto grado de libertad y de decisión. Eso también funciona mucho, es en plan de, bueno, tú puedes hacer esto o puedes no hacerlo, pero estos 6 meses lo vas a hacer, luego ya veremos, ¿no? Luego ya se nos olvidará si han pasado 6 meses o no, o lo que sea. Así funcionaba mucho. No, pero bueno, a ver, con los niños pequeños tú si le dices a un crío, oye, trabaja esto, va a decirte que no, pero no tiene ganas de salir a jugar al balón o de ahora ponerse a jugar a la PlayStation. Pero... Lo entiendo, a mí me siento bien, la verdad. Entonces, yo con 10 años empecé a tocar el whistle, ya llevaba 3 años tocando la gaita me aburría porque no tenía más posibilidades que yo escuchaba en otros estilos de música tradicional europeos, y eso mezclado con muchos estilos de música de todo tipo, a raíz de amigos, a raíz de la familia de mi padre, siempre escuchó muchísimo tipo de música y sobre todo rock. Pero mi madre, por ejemplo, era el blues, familiares música clásica, mi padre las canciones típicas del jazz las empezó a escuchar cuando yo tenía 0 años y se me quedaron grabadas muchas. De todas maneras era limitado porque luego llegó internet. Qué horror y qué bien. Y amigo, ahí cambió todo. Ahí lo que quisieras lo tenías, y pensando en música te puedes imaginar. Y yo descubrí la música india, entendí el jazz, tenía 13 años, porque no te quedaba otra. Pues me lleva ventaja porque yo a estas alturas todavía no lo entiendo. O sea que... Pues el jazz es una música que merece la pena, tío. Ya, pero es lo que digo yo siempre, es una cosa que merece la pena y que es lo suficiente absorbente para mí, lo hablamos hace poco, y que yo sé que si aprendo eso y voy a tener que dedicarle mucho tiempo, pero porque voy a querer dedicarle mucho tiempo como lo he querido dedicar. Yo dejé de leer pensando, a la música. Y esto no es broma, es lo que pensé, yo dejé de leer pensando que no voy a alcanzar a leer un 0,020 ceros 1% de lo bueno que hay en este planeta, aunque sea un 0,5 el porcentaje de lo bueno que hay, sin ser un cabrón.
Aunque igual lo parece. Pero eso lo hacemos todos. Pero bueno, yo por ejemplo voy por épocas. Ahora estoy en época de en las últimas 2 semanas me he leído 4 libros. Y luego pasaré meses de sequía, pero yo sé que hay montones de cosas, incluso tengo mis épocas de comprar libros, de saber, esto lo quiero leer, pues lo voy a comprar. Tengo 50 libros sin leer en casa, pero lo voy a comprar igual porque lo quiero leer tarde o temprano. Probablemente algunos de esos libros no los lea nunca, ¿no? Pero me da no sé qué, ¿no? Dices, quieres hacerlo, ¿no? Y no podemos abarcarlo todo, pero oye, hay que intentarlo, difícil. por lo menos... Uy, si nos metemos en ese tema, claro. Los que están intentando descubrir cómo almacenar más información en los ordenadores tienen la clave. Sí, pero es que ya no hace falta a estas alturas. Yo creo que ya eso, tú coges un disco duro de esos y música y en el texto puedes tener guardado tanto que no te dé tiempo a escucharlo otra vez en tu vida entera. Ya, pero si formateamos ese cerebro para que abarque más y más información de un golpe... O sea, al final vamos a acabar... no, es que ciencia ficción, eso es método de las cavernas. Te doy un tortazo en la cabeza y empiezas a pensar de otra forma diferente, ¿no? A ver si el método de la amnesia, ¿no? No, que va. En serio que te lo digo, es que me pierden los documentales de ciencia ficción futuristas. Yo leo novelas de ciencia ficción. Bueno, a ver, yo entré en la música por casualidad. Primero era por obligación, ahora es por casualidad. Decídete. Por obligación fue el hecho de intentar aprender un instrumento. Pero tampoco fue obligación. Ya te digo que fue exactamente una especie de engaño interesante, ¿no? Yo lo veo así hoy en día. Tengo curiosidad. Sí, bueno, también reformulamos un poco nuestra perspectiva. Pasó así, pero bueno, si lo digo que fue un engaño afortunado, pues queda como mejor y cosas así. No, hombre, pero sí. No, en serio. Y además, el caso es que la casualidad está muy arraigada porque yo en realidad lo que siempre quise estudiar fue precisamente ciencia. De hecho, lo que se me daba bien cuando era pequeño en el instituto era eso, era lo que yo aspiraba a ser. Un científico. Que bueno, está tan mal lo uno como lo otro. Sí, bueno, no sé dónde hubieses acabado. Pero pasa que por lo menos los científicos tienen más prestigio social. Eso es posible, sobre todo aquí, quizás. Van a morirse de hambre igual que tú y que yo, pero... Por lo que fuera, dejé de estudiar con 10 años, básicamente. Y dejé la clase con 16 o 17. Que luego intenté hacer el bachiller varias veces. Pero, sinceramente, lo que me pasaba... es que no sé si es creíble, pero es cierto. Tú llegas a clase, te motivas, bueno, tienes todo el verano o 8 meses ir a la clase porque dejaste de ir a clase. Bueno, eso no vamos a meternos en temas de... Tocando y viviendo la vida tocando, ya no sea siempre cobrando por ello. Sí, bueno, pero eso, porque decides que es tu estilo de vida. Sobre todo flauta, ¿no? Y llega el punto en el que estando 1 mes o 2 meses en clase, ya eran las últimas, lo único en lo que podía pensar... escuchando cualquier profesor temas súper interesantes de cualquier cosa, pero me tocaron buenos profesores, buenos alumnos, buenos sitios, con todo interesante. Entonces, lo único que se me pasaba por la cabeza era flauta. Entonces el problema eras tú. Entonces cogía y marchaba a tocar la flauta para casa. Al mes y medio. Claro, un problema de concentración o de que hay algo que te o de que hay algo que te absorbe tanto que es a lo que quieres dedicarle el tiempo. Eso yo lo que decidí hace poco. Porque en realidad creo que era lo que me estaba diciendo el cerebro. A veces la mente es muy hija de puta. Tenemos un motivo recurrente en el podcast. No sé qué es muy hijo de puta. La mente es muy hija de puta. Es muy hija de puta, sí. A mí me juega malas pasadas y muy buenas. Entonces hay que tener cuidado. Pero yo creo que fue mera casualidad. Porque en realidad se me daba mejor. Y había estudiado más de eso. Entonces me vi inmerso en el mundo cuando me llamaron de determinados grupos y empecé a tocar a partir de ahí. Pues eso, ¿con quién empezaste a tocar primero así en nivel grupo? A nivel grupo en realidad fue un grupo que hicimos en Nava. Bueno, en realidad hicimos uno en Sariegu, porque bueno, yo empecé con eso a 8 años, con 10 años ya intentamos un grupo, con gaita, lo típico, bastante cutre. Y es lo que yo llamo la época del pardillismo. Tienes que ser pardillo en algún momento. Primero de Celta. Primero de Celta, efectivamente. El caso es que hicimos un grupo que se llamaba Folicia Folk. Tócate los cojones. Es un buen nombre. Lo de tócate los cojones no iban en nombre, ¿no? Sería mejor. Pero bueno, pero lo gordo es que suele coincidir esas cosas. Lo que yo digo, la época de pardillo suele venir con un nombre que no es muy bueno. Es un nombre que luego ves tú, das para atrás y dices, pero bueno, ¿qué narices estaba yo pensando cuando le puse este nombre a Folicia Folk? Claro. En plan de cómo se puede ser más formulaico, ¿no? Se tiene que decir el nombre del estilo
del grupo porque igual no se percibe, ¿sabes? Lleva gaitas, sí, pero siempre también, chaval. Eso es bueno, sí, señor. No sé, Pero bueno, oye, son etapas de aprendizaje. estoy de acuerdo y muy interesantes por otra parte, pero bueno, un poco productivas. El caso es que después de eso hicimos Funeres. Si eso ya Funeres, me suena haberlo escuchado a mí alguna vez. No haberos oído tocar nunca, pero el nombre ya me suena. Funeres tenía muy, muy buen xeito, ¿no? Era un grupo de varias personas, estaba gente como Nel Suárez, como Juanjo Díaz, como bueno, Raúl Villa, que no lo conoceréis, No. y alguno más por ahí, igual se me escapa que se conozca. El caso es que era un grupo nacido en Nava, donde el estudio sobre este tipo de música creció y se acrecentó mogollón, compartiéndolo con determinadas personas de allí. Entre estos dos también había gente como Pedro Santiago y más, ¿no? Pero bueno, allí literalmente nos dedicamos a estudiar el folk, yo por lo menos, como si nos fuera la vida en ello, por mera diversión. Entonces, cuando pasaron 2 o 3 años después de tocar 6 horas al día, básicamente, ves que hay un cierto de mejora en eso de escuchar la grabación cuando la haces, ¿no? No como antes, que al principio pensabas, oh, qué bien estamos tocando, y lo escuchas y no. Había una Esto conexión es lo entre que lo él uno y cree que lo está otro. pasando. Y un control más o menos importante de cada instrumento. En mi caso era el whistle, la flauta, y en otros casos guitarra, bodhrán y demás, ¿no? Entonces, teniendo eso entre las manos, dándote cuenta de que puedes hacer algo en el mundo del folk que esté a la altura, te asustas y te pones muy contento. Pero sobre todo lo disfrutas y no ves hasta qué punto puede ser, puede trascender todo eso. Ni te importa. Sí, bueno, a ver, y también estás en un punto que estás diciendo, bueno, estamos empezando, aunque lleves ya años. Eso sí. Estoy empezando, y estoy empezando, y estoy empezando. Y la ambición es acojonante, ¿eh? Aunque no se propague tan interiormente la ambición de tocar bien y de tocar, ser reconocido como buen... Yo es que eso, por ejemplo, a mí eso me choca a mí porque yo, a ese nivel, yo si hiciese un test, estoy seguro que lo de niveles de ambición yo sacaría un 1%, o un Claro, 5%, o pero un es que la ambición 15%. no es dinero solo. No, es el sentido de yo quiero que la gente me diga que lo que yo hago está bien. Bueno, y yo digo, a estas alturas de mi vida yo ya sé las cosas que hago que están bien y las que no, pero siempre está muy bien saber lo que los demás piensan, ¿no? Pero bueno, No es el porque... punto de reconocimiento es hay a gente que le motiva y a gente que no. Yo creo que la gente a la que le motiva es una especie de arma que puede Eso utilizar, es. ¿no? Es que es más bien eso. Es generar sentimientos, ¿no? Es un poco la idea. Yo soñaba de pequeño diciendo, joder, pues la gente se emociona escuchando estas canciones. Eso es un poco la vitalidad que me quería transmitir con el tema de empezar y de valorar el hecho de quizás, y además hace poco, empezar a tomármelo en serio. Y empezar a... Estás diciéndome que hasta ahora no te lo habías tomado en serio. Sí, pero desde otra perspectiva, Sí, ¿no? hombre, no. Yo trabajaba para los demás, yo no era exactamente lo que quería hacer, nunca lo fue, porque yo siempre tuve una idea preconcebida y concebida en muchos aspectos muy a mi bola, ¿no? Que bueno, puede que llegue ya de una puta vez. El caso y es que todo eso me interesa porque llegue el detonante de que yo pensara, bueno, pues ahora voy a tocar de verdad. Creo que yo lo que tengo que hacer, necesito dinero, necesito dinero. Eso, mantenerte como una persona normal y corriente. Exacto. Y hay Entonces, la forma que sé tú hacer. tienes y la capacidad que tienes tú y la habilidad que tienes para conseguir eso, pues es tocar, ¿no? Otra cosa es que la situación aquí esté un poco, iba a decir un poco, por no decir demasiado La situación precaria, está por no jodida. tener una vía legal, decente y accesible para los músicos para poder hacer las cosas de manera legal, de facturar un concierto sin tener que, no sé, que al final deber dinero más que de lo que ganas, Es un peligro eso. que eso es un problema, pero bueno, ahora parece que se están dando pasitos poco a poco para intentar buscar alternativas, hay cooperativas que están empezando, hay asociaciones que se están moviendo, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Hostia, pues poco tengo yo de eso, yo no suelo aparecer por ahí.
un poco culpa mía, en parte. No, pero eso está todo, o sea, lo que se está haciendo aquí en Asturias está todavía en pañales. Está muy en pañales. Quitando eso, pues no sé, Sí, sitios en pero los bueno, que sí se puede si hacer en algo realidad parecido. podemos hacer algo todos, pues Claro. no estaría mal. Ujú. Pero bueno, eso está moviéndose. Yo creo que algún día también en el podcast intentaré buscar un momento para hablar con la gente que está moviéndose, o lo que estamos moviéndonos. Se ha creado una serie de asociaciones a nivel asturiano. Está funcionando una desde hace mucho tiempo en Gijón, y ahora se han creado asociaciones paralelas en Oviedo, en Avilés, y luego que se quiere hacer, no sé si se han hecho ya, una en la zona, una al oriente y otra al occidente, por lo menos para que haya 5, o en las cuencas también, no sé cómo está eso. Entonces están intentando que tengan más o menos los mismos objetivos, pero como la legislación en cada sitio es diferente, Sí. pues intentar abordar cada sitio porque eso, las localidades a la hora de hacer conciertos Claro. en directo, en un bar o en un pub, cosas así, pues dependiendo del pueblo, de la ciudad en la que vivas, las leyes son totalmente distintas. Y eso me acuerdo hace poco tocando en Alcordanza, en el festival, Sí. los 2 días estos de conciertos que se hacen, conmemoración a Carlos y a Igor en Gijón. Sí. Estábamos tocando en la calle que era al lado de La Vida Alegre en Gijón. Ahí tocaba Cerezal y Corquieu. Y llegó Ruma y nos dijo, bueno, se ha pedido una autorización al ayuntamiento, lo sabe todo el mundo, está concedida la autorización, pero si los vecinos denuncian por el ruido, a las 3 de la tarde, no eran las 1 de la mañana, a las 3 de la tarde, Joder, y ¿qué viene pasó con Seu? lo que pasó con Seo el otro día, es exactamente la misma situación. Si viene la policía, hay que suspenderlo, porque es así la legislación. Qué Pues es majos. lo mismo que pasó el otro día en Ribadesella con Seu, que también vinieron, Es alguien que denunció un concierto que todavía no había empezado. no está Y, protegida la música, no está pero no se protegida trata la de que no esté cultura. protegida la música, se trata de que muchas veces tampoco sabemos nosotros lo que tenemos que hacer o no. En este caso, no solo no sabemos La que necesitas un permiso desinformación, eso por para todo. escrito, pero que encima está esa situación de que aunque tengas ese permiso por escrito, puede llegar alguien, denunciarte, y la policía tiene que venir y decir, oye, no, mira, esto no se puede hacer según la ordenanza municipal. Eso para todo, amigo. Pero no lo sabemos, es que encima lo sabemos ahora a posteriori, después de haber organizado 2 cosas parecidas o que te haya pasado. Es muy complicado. Es difícil. A mí, o sea, esto es un tema que me preocupa, pero a mí me duele muchas veces porque parece que es algo que damos por sentado que tendría que estar protegido, ¿no? Ya. Y dices, bueno, tendría que estar protegido igual que tiene que estar protegida cualquier cosa que a lo mejor no está protegida ahora, me refiero. El que quiera organizar, no sé, el que quiera organizar un teatro de títeres en la calle tendrá que preguntarse qué es lo que tengo que hacer para hacer esto, ¿no? No puede hacerlo porque quiere, y a veces tampoco puedes organizar un concierto porque quieres, ¿no? Tendrás que enterarte bien de cómo son las cosas. Pero bueno, nos vamos por las ramas, no quiero No sé, yo es que tengo la impresión de que, a ver, todos los problemas más o menos estándar que tenemos los músicos en Asturias y fuera, por el tema de la mala praxis de la organización. No vamos a estar usando palabras decentes en las... No, a ver, bien. yo muy sencillo. La organización por parte de estos grupos que dices que ahora que están haciendo determinadas, supongo que serán asambleas y... Sí, en plan asamblea de momento, y luego organizar asociaciones constituyentes que tengan una entidad jurídica por la que puedas ya hacer solicitudes y... Eso es lo que necesitamos. Ahora bien, eso existe por parte del gobierno de turno, solo que a su libre albedrío también. A lo que voy, y es que si este gremio que está emergiendo se va a convertir en una escisión del otro, no va a cambiar nada. A ver, no va por ahí. La idea es ahora hacer una cosa en conjunto, pero... En conjunto sí, yo entiendo que hay que entender cómo funciona el sistema e intentar adaptarse lo máximo posible para llevarlo bien, ¿no? Pero lo veo difícil porque los derechos son los derechos básicos que yo expondría ahora mismo encima de la mesa de cualquier persona que se considere músico, luego catalogándolo como sea, sin necesidad de... Sí, eso. Si lo diré, de estudios o de papel, porque hay diferentes maneras. Yo lo que voy, y que esos derechos básicos serían muchísimos, serían la hostia, y no estamos ni cerca. No, hombre, eso claro, si yo te digo que estás en 2 reuniones de esas asambleas y todas las ideas encontradas, y muchas veces cuando te das cuenta es muy difícil ya solo ponerse de acuerdo en qué temas son los que son relevantes para ese momento, porque empiezan a salir de siempre muchas preocupaciones que tenemos todos de, bueno, ¿y cómo podemos hacer ahora para facturar estas cosas que no sé qué? No, pero es que ahora lo primero es hacer una asociación, no es ni pensar en estas cosas de cómo tenemos que intentar buscar una forma. No, es hacer los pasos primeros, pero es complicado. Para mí, la solución más plausible y más interesante... Déjalo, no pasa nada. Estamos aquí el gato, pero no hay ningún problema.
Rayí, Es que quiere hablar, hombre, quiere decir cosas. comunicativo. No, a ver, para mí más sencillo. Los músicos tenemos la potestad de cambiar eso. Yo no digo tocar por menos de 50 pavos. Literalmente, voy a hablar. Tocar por menos de 50 pavos en cualquier sitio, no lo hagáis. 50 pavos por cabeza, mínimo, y 10 para la gasolina. O sea, 50 que tú saques 50 libres. No lo hagáis, porque no os sale rentable. Músicos del rock, músicos de tal, que no os digan, oh, os van a dar a conocer, porque es un sitio que tal. No traguéis. No traguéis. Eso funciona una vez de cada 3.000, básicamente. Pasando de eso, vosotros tenéis un caché que va de 50 euros en la ascensión. Y a lo que voy, y es que si todo el mundo saliera a tocar currándose lo pertinente, buscando los conciertos, porque eso es una cuestión general, hay gente que lo hace bien, hay otra gente que, y la mayoría que no, y tirando de determinados sitios en los que sería interesante que quisieran esa música que hacéis, vosotros sabréis, pues generaríamos digamos, un superávit de música. Y no les quedaría otra que empezar a escuchar y a entender. Pero es una cuestión de cada músico, yo creo, es mi humilde opinión, ¿eh? Deberíamos de ser un todo haciendo lo que sabemos hacer, tocar. Pero pones lo de siempre, ¿cómo pones de acuerdo a 3 personas en una casa? Imagínate poner de acuerdo. Tocando los pones de acuerdo. Sí, bueno. Y ya para empezar, ya para dar una imagen nada más. Y es solo la cuestión de que estamos aquí, queremos trabajar de esto y que nos respeten como pues, a un funcionario o a un... Pues vamos a... Yo creo que podemos hacer una especie de recorrido por los grupos por los que fuiste miembro primero, venga. más o menos. Yo la primera... Por lo menos lo primero que te conozco a ti tocando en un grupo es en Corqueo, creo. Sí, probablemente. Así a nivel... Eso, más allá de lo que... De gente, grupos conocidos, ¿no? Sí, sí. Que ya tengan una trascendencia notable, ¿no? Además, yo creo que tú pillaste la época más... iba a decir más prolífica también, la que de más exposición de Corqueo, no lo sé. No tengo ni idea, pero hubo bastantes conciertos y muy divertido en muchos aspectos. Y yo estaba un poco cabreado por el tema de la música, pero por lo demás con ellos lo llevaba muy bien y me divertía mucho en los viajes y tal. La verdad es que eso fue un gran inicio en ciertos aspectos, porque me conoce mucha gente a raíz de eso. Y ahora viéndolo desde la perspectiva del músico, dices, joder, pues me sirvió. Pues claro que sí. Yo tenía pensado sacar todo lo que estoy haciendo ahora en aquel momento, que vete tú a saber lo que hubiera pasado, pero no quería hacerlo mientras estaba trabajando con otros grupos. Es un poco estúpido por mi parte, pero tengo mis motivos, se me cruzan el trabajo de una manera. No, y además tienes que trabajar el doble técnicamente, ¿no? Porque si estás con... Es que tienes que trabajar más del doble, porque en realidad si estás en 3 grupos, yo no pretendo que un grupo se parezca a otro en por asomo, y para eso hay que tener, no que es que recaiga sobre ti todo el peso de la melodía, de la armonía, ¿no? Pero sí el de la melodía normalmente. Entonces, para mí era pecado que se pareciera un grupo a otro. Que distinguieran al flautista, vale, me parece bien. Yo siempre explico estas cosas desde mi punto de vista, porque yo siempre me consideré un poco limitado a la hora de cuestión de inventiva, entonces siempre utilizaba el método de me parezco pero no me parezco, ¿no? La idea es, yo encuentro una idea que me gusta en un grupo, entonces yo quiero reproducir esa idea, pero desde otro punto de vista para que no se parezca. O sea, en plan de yo quiero hacer un acompañamiento como lo de Jan de Cubel, pero que las melodías no se parezcan a Jan de Cubel para que sea distinto, por ejemplo. Claro. O cosas así. Entonces, más o menos dentro de mi poca creatividad, pues lo que buscas es coger lo mejor con quien dice lo mejor o una parte que te gusta de un grupo, de un artista, y decir, vamos a aplicarlo a este otro tipo de discurso, y Para de esta forma es diferente. Manera. En tu caso, no es tener poca creatividad, es simplemente puntualizarla. Bueno, es enfocarla de una forma distinta, yo creo. Es respetar otros patrones. En mi caso, soy consciente de que la gente suele tener esos cambios bastante más abismales de raciocinio en un momento dado, en el caso de discernir algo distinto. No sé si me explico. No, ahora mismo no. Muy sencillo. Ellos, normalmente la gente ve un cambio distinto más abismalmente. No como tú, que lo ves en cosas sencillas. Pero eso lo veo yo ahora después de haber pensado sobre el tema durante años. Para mí lo curioso y es lo que haces tú, porque en realidad
qué sé yo, si quiero cambiar un grupo, si quiero hacer que un grupo suene funk, siendo con los instrumentos de folk, solo sería darle un ritmo de funk a la guitarra e improvisar un poco con la flauta. Conociendo 4 escalas básicas de la pentatónica en ciertos menores... Que como no usamos aquí nada en folk pentatónica... Claro, es lo mismo. Claro, exactamente igual. Pues eso, a lo que vamos es que es relativamente sencillo y da un cambio armónico y acústico muy amplio. Es más sencillo lo que yo estoy haciendo que lo que tú pretendes o lo que tú haces, para mí. Claro, pero es normal, somos buenos en una cosa, ¿no? Lo bueno es la mezcla de las dos. Yo creo que esa es la verdadera influencia, o sea, la verdadera fusión con buena influencia. Pero claro, eso es una cuestión muy personal. Yo creo que hay que respetar los dos estilos. Por eso yo hasta ahora lo hice relativamente mal. Bueno, oye, pero es... Sin acritud. No, yo, Sin acritud hacia ti mismo. Sí, me lo tengo que repetir. Es que la mente es muy hija de puta, tío. Ese es el subtítulo que le vamos a poner al podcast. Sur de Fernández, la mente es muy hija de puta. No, en serio. Bueno, entonces con Corkeu tocaste bastante por ahí, grabaste en el segundo disco, ¿no? Salía. Y después estuviste en... Bueno, no sé si es después o al mismo tiempo, Herbamora / Dulcamara, dependiendo de... No, tenía que ser Herbamora porque estábamos encarriados con un grupo de Andalucía que se llamaba Dulcamara. Ahí la historia es que Dulcamara es el grupo, eso, bueno, básicamente de pandereteras, ¿no? Por decir así, con una banda de folk rock por detrás. Exacto. Que a mí por lo menos el disco me gustó mucho. Estaba bien. A mí el disco me gustó mucho, me pareció que era una idea que estaba bien llevada a cabo, era una cosa que no se había hecho antes aquí tampoco. No, y que además los dos estilos. Y además, pues, hombre, yo tengo mucho Ramón, que hizo bastante trabajo de armonía en ese Ramón Morán, toca conmigo en Tejedor, yo le tengo mucho respeto y mucha amistad. Está genial, Ramón Morán. Es un tío estupendo. Y eso, musicalmente a mí me armonizó, es un trabajo muy guapo, muy guapo. Me armonizó dos canciones de flauta o 3, estando tocando en Herbamora y tal. Y quedaron preciosas y a ver si las recupero. No sé dónde estarán. Ramón, si me estás escuchando y las tienes por ahí. Sí, no, ya le preguntaremos. Yo lo veo este fin de semana. Genial. Y eso, bueno, la experiencia ahí bien, ¿no? Porque también fue un grupo que no sé... bueno, no sé si sigue funcionando a estas alturas. Porque... Sí, ahora funciona en el acústico. Bueno, sí es verdad. Marquinos, creo. Marcos y Elías, ¿no? Pero bueno, eso ya fue hace un año o 2 años que yo los vi así. Ni idea. Bueno, yo sé que en aquella época me gustaba mucho la banda. Ellas cantan como cantan porque la influencia de la música tradicional es como es. Lo que hicieron para esta otra opción que le dan a Herbamora es mejorar todo ese canto y darle más presencia, que yo lo escuché. Sí. Y está mucho mejor. Sí, ahora han trabajado mucho con armonías también, que antes era más bien eso es todo... lo que tenía que hacer. De todas maneras, empezar con el bruto yo lo valoraré siempre. Porque empezar con el bruto es decir de dónde vienes y de dónde viene todo esto, que al final para mí no deja de ser una responsabilidad. Y eso fue desde pequeño. Iba a ser hobby o iba a ser trabajo. Una responsabilidad con la cultura tradicional asturiana, en primer lugar. Una responsabilidad con la cultura y con el idioma. A mí me lo inculcaron, no, lo vi. Siempre digo me lo inculcaron, pero es que en realidad lo vi. Es como que te digan en casa, pon el tenedor a la izquierda, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Y Herbamora preserva mucho de eso. Porque va a la raíz como va Ambas, Tuenda y toda esta gente, como va DRD. Va a la raíz primero. Para mi gusto os quedáis un poco cerca. Pero luego está muy bien porque sabemos de dónde venimos a poder ser. No, hombre, es que eso luego pasado siempre. Hay formas y formas de preservar o no, o decidir trabajar con esa raíz y llevarla a otro sitio, ¿no? Y cada uno tiene derecho a hacer la que le gusta más, iba a decir la que le apetezca, pero no, en realidad no es la que le apetezca, es la que quiera. Pero sí respetándola, eso también. Bueno, claro, eso siempre. ¿Qué más? Blima. Blima, otra del porte. Lo que pasa que no sé, todos estos grupos son... Es triste que lo piense, no sé si lo voy a cortar luego, pero en realidad son intentos. No, pero a ver, eso pasa absolutamente con todo. Para ti es un intento porque tú tienes que encontrar... a ver, la vida es un proceso, ¿no? En que tú vas encontrando tu forma de expresarte.
Y tú entras en grupos, yo he pasado por un montón de grupos también, y hay grupos en los que conectas, hay grupos en los que no conectas, hay en grupos en los que hay gente con la que te llevas mejor, hay gente con la que no conectas por cualquier cosa o te llevas mal, y eso se nota a la hora de trabajar. Hay grupos en los que tienes una responsabilidad, hay grupos en los que no tienes ninguna responsabilidad porque el grupo es de otra persona y la responsabilidad es de él, y al mismo tiempo, pues tú tienes pues esa ventaja y esa desventaja. En plan de tú no te puedes expresar perfectamente con el grupo, pero al mismo tiempo no tienes responsabilidades. Entonces, yo más que intentos lo vería como proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué he hecho bien en este grupo? Tal, ¿qué es lo que no funcionó? Yo siempre cuento que yo salí de los Gatos del Forno, por ejemplo, porque en esa época yo pensaba que yo quería tomarme las cosas más en serio que ellos, y más en serio que ellos quiere decir que yo lo veía como una salida de... Como que mi forma de tocar era, yo quería hacerlo bien, hacerlo en plan de, si pudiera hacerlo en plan profesional, lo hacía en plan profesional. Y en ese momento los Gatos del Forno era un grupo de colegas que lo pasaban de vicio tocando, que funcionaba muy bien, y que pues, la ambición que tenía ese grupo era ir, tocar, pasarlo bien. El objetivo era pasarlo bien. Yo quería otra cosa. Lo hablamos, nos dimos cuenta que los objetivos que teníamos cada uno eran diferentes, pues muy bien, no hay ningún problema. Y hasta el día de hoy, tan amigos y tan eso. Y hay en otros en los que te llevas mal con una persona y tienes que marchar. O tiene que marcharse él. Porque no hay más. No, hombre, yo normalmente no me iba mal con nadie. Solo tenía más o menos el problema musical instaurado en la cabeza por culpa de una idea, ya te digo, preconcebida de lo que tenía que hacer porque no estaba ni escrita casi. Tenía miedo a escribirla y dejarla en grupos. Eso en primer lugar. Pero eso, ya te digo, en realidad era un problema más sencillo de que la riqueza y el sino de los grupos para mí es eso, que todos tengan una porción de la melodía que al final sale, una porción de lo que es el grupo en general, ¿no? Sea más o sea menos, es una idea general de todo. Y eso está muy bien en ciertos aspectos. Pero digamos que la equidad entre los pensamientos acerca del folk de cada individuo no es muy similar. Como la equidad no es muy similar, explícate. Que entre ellos Se mismos, supone que es eso, ¿no? Sí, pues no sé si me estoy explicando Da igual, correctamente, no. que no hay No, que eso, no hay que igual... pensamientos muy parecidos. Sí, vale, eso Aunque es lo lo que quieres parezca, decir. si sea de esa música, sea no, pues yo tengo influencia de músicos irlandeses en su época muy rápidos y muy Sí. virtuosos y tal, y la gente tiene, pues, por ejemplo, Marquinhos tenía influencia de un violinista escocés, Aidan O'Rourke, Sí, de otra historia completamente distinta, ¿no? Yo... ¿Qué quiero decir con esto? Que encontrar realmente gente, que solo ya me lo dijo a mí también Eugenio, tío. Eugenio, eres un pozo de sabiduría. Que piense como tú, exactamente. Y otra que esté al nivel, sea alto, sea bajo, de lo que toques, es difícil. Porque aquí no hay si hubiera flautistas o guitarristas como gaiteros ahí, no habría problema. Porque alguno seguro que tiene tu estilo ahí marcado. Efectivamente, que le gusta. Que yo ahora ya lo encontré, gracias a joder Luis, tío, un abrazo. Luis Nicolás. Que Luis tuvo Nicolás. que venir de aquí, desde el Bierzo, para que encontrases tú a alguien que te entienda. No, o que hombre, comparta contigo. Hay mucha gente, lo que pasa. Yo Sí, contigo hombre. también me he metido tocando. Lo que pasa es que también yo soy un tío que sinceramente no me busco la vida mucho en esos aspectos hasta ahora, ¿no? Entonces, al no pensar porque te llaman de determinados grupos y dices que sí, porque eres un vago, Bueno, en realidad... no es porque eres un vago, es porque eso también es una... Es como te dicen, vamos a ver, yo a mí me llaman ahora de un trabajo al lado de mi casa y prefieres ese trabajo antes que irte a trabajar a Andalucía, porque está al lado de tu casa. Está hecho. Porque es más fácil, porque está hecho, porque es trabajo. Otra cosa es que luego tú estés dispuesto a emplear el resto de tu tiempo en hacer más cosas. Claro. O no. No, ahora no me queda otra, no. Es mi pasión, amigo. Bueno, claro. Bueno, pues para pasar antes, para que no se nos vaya el tiempo. De ahí acabaste en Brienden, que yo para mí era el grupo que era para ti, ¿no? Era el grupo que sí, mi idea era el grupo que tú habías hecho. Sí, era el grupo que yo había hecho. Básicamente hice la idea. Pero nada, sí, el grupo... ahí fueron problemas personales, ¿no? Bueno, no funcionó, pero bueno, también era un grupo que sí que estabais haciendo algo totalmente distinto a lo que hacía el resto.
Eso es cierto, sí. Musicalmente era un gran grupo. Era mucho más libre que el resto de los grupos de folk al uso que había y que hay ahora. Todavía sigue siendo muy diferente. No sé, bueno, ahora que tú ya no estás en el grupo, están preparando repertorio nuevo y no sé por dónde va a ir hasta que no lo escuchemos, ¿no? Pero... No tengo ni idea, pero bueno, lo que es el primer disco es una evolución plausible, no es algo que esté muy descabellado. Pero mira, ahí por ejemplo están mis temas troceados adrede. Yo, como el libro de Hansel y Gretel, voy dejando migajas de pan y cuando llegue el momento vuelvo a casa y hago las cosas. Y las haces otra vez, ¿no? Como les tengo que hacer, pero tengo que volver. El caso es que ahí hay muchas migajas de pan. Muchas, porque está todo casi hecho en parte a la intención real, que no llegue así tampoco, porque yo un grupo, no vas a decir no, hazlo como me sale a mí de los cojones, porque no puedes, un grupo. Pero bueno, hay cosas y cosas, hay veces que tú haces un tema y dices, no, esto tiene que ser así porque lo hice pensando en eso, y tiene un sentido. Y hay otras que tienes que sea un tema nada más. Sí, sí. Si el concepto general del disco para mí es mucho más importante. El concepto general del disco y el orden de tonalidades, de ritmos, grado de composición, grado de tradicional. Eso tienes que hablar un día con Elías, que también le obsesiona mucho esas historias. Normal. Claro, no, y a mí me gusta en qué orden haces los temas en un concierto, por qué los haces aquí, donde yo siempre me imagino una especie de curva de entusiasmo, a lo mejor lo puedes llamar, de cómo empiezas y cómo tiene que ir subiendo al principio y dónde tiene que estar el pico donde luego ya puedes empezar a bajar un poco y a mantenerte ahí, y cuándo tienes que bajar un poco para luego volver a subir para que al final la gente se lleve una idea final de qué guay fue esto, ¿no? Pues mira, creo que hay un estudio en la universidad que dice que el principio, el medio y el final tienen que ser buenos. Con puntos altos. Sí. Casi que si haces eso, lo demás pasa desapercibido. Yo siempre fui de la teoría del tema número 2, tanto en discos como en directos. Tú tienes que hacer un tema... Bueno, eso no deja de ser el principio, Sí, claro. Pero el primer tema tiene que ser potente, pero el segundo tiene que ser más. Para que el que te vea dice, sí, ostras, esto me mola. Y llega el segundo tema y dice, esto me gusta mucho más de lo que yo pensaba. Entonces luego ya puedes hacer lo que quieras. Ya puedes hacer temas lentos, temas tranquilos, no sé qué, y luego ya te puedes mover por ahí. Pero al principio tienes que dejar una buena impresión y una mejor impresión. Y luego ya... Pues en Brianden probablemente esté algo bastante bien pensado al final, ese orden de temas. Pero la característica que yo le quiero dar abarca más ritmos, abarca más velocidades y abarca más tonalidades y más cuerpo para mí, para título personal, más cuerpo de más esencia, más todo, ¿no? Es difícil explicar, ¿no? Sí, todo lo que sea abstracto me resulta difícil, pero en ciertos aspectos es tangible, ¿eh? Es como comparar a, qué sé yo, pues mismamente el jazz con el folk. Mira tú qué aberración voy a decir ahora mismo. Comparas el jazz con el folk y yo siempre digo lo mismo. Tienes una mesa dividida en cuadritos. Y a lo mejor la mesa está dividida a su vez en 6 partes. Una parte más pequeña es el folk. La parte más grande es el jazz. Bueno, la parte intermedia es el folk, digamos así. Explícalo como quieras, yo estoy haciendo está la música clásica y está el jazz. O sea, paulatinamente, una más pequeña, otra más grande y otra más grande todavía. Y para abajo está el pop, el reggaetón. No, el reggaetón no está en la mesa, ¿eh? No me vengas con historias, el reggaetón no está en la mesa. El reggaetón es otra cosa. Es que... Yo se lo decía ahora, cuando estaba de profesor, ahora estos últimos meses, me decían ahora al final de curso, ya, profe, ¿podemos poner música? Y yo sí, pero el reggaetón no es música. No es música. El reggaetón no es música y el marca no es leer. Esas son mis 2 normas. Ya te dije yo que jodiste a los padres. A algunos, hombre, a los demás no. Pueden leer el marca con que no digan que leyeron. Esas cosas no vale. ¿Tú lees algo? Sí, el marca. No, eso no cuenta. Ni es como decir, no sé, veo programas interesantes y hablar de Sálvame. O cosas así. Eso no cuenta tampoco. Si tú te das cuenta de que la frase en casa va a ser algo así del tipo, ¿qué te dijo el maricón del profesor de inglés? ¿Que no puedes qué? Dice maricón, por lo menos. Ven aquí. Mientras no dije, puta, echa un pitu. Abre el marca. ¿Cuántos goles lleva Ronaldo? ¿Te sientes bien ahora? No, papá. Pues empieza a aprender a sentirte bien. No. Tienes 8 años, me cago en Dios, por tu madre. No, los míos eran mayores ya tienen derecho a pensar algo por sí mismos. No, hombre, y todo broma, en realidad. Sí, sí, hombre, estamos de coña. Pero bueno, entonces, yo creo que podemos hablar ahora un poco de lo que estás haciendo
ahora últimamente, tus proyectos actuales, que hace poco estuvimos Vale, tocando, yo en plan sustituto, Sí. sustituyendo a Luis en el Festival Sol Celta en Avilés. Sí, pues ahora lo que estoy haciendo son tres cosas. Un concierto solo en directo con pedalera, con varios instrumentos, todos los que puedo tocar, incluso la gaita. No sé muy bien por qué lo Incluso la hago. gaita quiere decir los instrumentos, o es que la gaita no es un instrumento. Es un rollo del el marca no es leer la gaita, no es instrumento. Está bien No, pensado, no, no, está es muy bien broma, ¿eh? pensado. Es broma porque si no me van a llover leñas por todos los lados. Y tampoco lo La pienso. gaita es un instrumento tercermundista, ala, ya lo dije. ¿Vale? Ya lo dije. Y el bodra no es un instrumento. Sí, el whistle está cerca. El otro día lo decía yo, estaba tocando en el Sol Celta con Pepín de Muñalén. Y estaba presentando yo y dije, bueno, vamos a tocar unos temas, bueno, los que decida Pepín, que es el artista. Y, bueno, él es el músico, yo soy de acompañamiento, por lo tanto hay gente que no nos considera artistas, los que no somos músicos de acompañamiento. Las melodías son... Pero bueno, a veces a los de percusión no les consideran ni personas, ¿no? Ya, a base de decir tonterías, ¿no? Yo Pero tuve bueno. una época de contar chistes, muchos chistes sobre gaiteros. Ah, bueno, pero eso es como siempre, vale Entre para todo. ellos Pero... estaba uno que era muy interesante, que era dos violinistas del conservatorio hablando delante del conservatorio tranquilamente y decían, mira, ahí va un pianista y... No, perdón, ahí van dos músicos Y un y un gaitero, gaitero. ¿No? ¿no? Mítico. Pero bueno, eso vale para cualquier cosa. Eso lo Ahora puedes está en el contar, ¿no? conservatorio. Que Jaivos, la flauta tradicional no está. Exactamente. Es cierto, ahí no hay flauta tradicional en el conservatorio, pero tenemos gaita asturiana. Por lo tanto, Ni tiene violín más... tradicional, ni guitarra tradicional, ni buzuki. ¿Qué es eso? Buzuki, ¿qué es eso? Mejor, calla, que luego se da cuenta la gente que es más fácil de aprender a tocar que la guitarra y me quitan el puesto. No, hombre, tú ahí no tienes que pensar así. No sé No, si lo hombre, esto yo pensarás en siempre lo digo de realidad. broma, si no, no lo diría. Pero en realidad, cuanta más gente seamos, más circuito va a haber y más Eso desde luego, eso yo mejor va estoy a de ser. acuerdo. Bueno, entonces eso, tienes primero esto que Sí. es Surde y Nast, ¿no? Y luego Shure y Nast, o sea, Shure sería solo con Ah, pedalera lo de la pedalera, sí, perdón. y tal. Me estoy saltando Shure y cosas. Nast sería con Luis Nicolás, Juanjo Márquez Ujú. y Odón García. Que Odón hablaremos con él y haremos un podcast, probablemente el próximo para este, porque eso va a ser muy interesante. Con lo de Odón, sí, tú puedes Odón es grande, es cantante de tonada, para el que no lo conozca. Odón es cantante de tonada, es una especie de nuevo descubrimiento de hace un par de años para Está acá. contento. Y o sea, él es feliz musicalmente entre todo el mundo y es un cantante de tonada, no voy a decir de primer nivel porque no entiendo lo suficiente como para decir si es o no es, pero a mí me impresionó desde el primer día. Y Eso, lleva ¿no? 4 días cantando, como quien dice. ¿Y qué más? Nada, eso, Montas tú. Montas tú, ¿no? Montas tú. Y ahí estáis tú, Gonzalo Pumares y y Fernandito Fernando Yáguez. Yáguez. Que bueno, el proyecto Nast y más bien lo que yo tengo en mente desde hace mucho tiempo, que primero empieza por lo bruto. Lo bruto y todo lo tradicional que estamos tocando, tú ya lo conoces perfectamente. Y hay alguna imposición ya de composición, pero todo eso Bueno, lo de imposición de composición. va... Que parece que no, pero se parecen las palabras y tiene mucho que ver. Amigo, no hay un grupo, tío. No, oye, es tu proyecto. Y es broma, ¿eh? O sea, No se trata de evidentemente nada, yo pero... precisamente busco, yéndome un poco por las ramas, gente que esté como si fuera en un grupo. No quiero mercenarios a poder ser. Y Eso lo dice mirándome a mí porque yo fui mercenario el otro día con él. Pero bueno. no yo por nada, yo porque No, hombre, escogí la gente que me parece interesante. De momento estoy muy contento y quiero que siga así. Bueno, lo que voy es que con Montas tú, la similitud ahora mismo es mogollón de alta entre Nast y Montas tú, porque hay temas hasta que son repetidos. Yo es que creo que nunca La os he visto evolución tocar en ningún sitio. de ese Montastu. grupo, si puede ir por buen camino, que yo creo que sí, de Montas tú, va en la de un grupo realmente equitativo y realmente de gente que se encuentra pensando igual. Entonces, eso me tranquiliza también, porque me dice que todo este tiempo no lo hice tan mal. No, hombre, no. Eso siempre tienes que tomarte lo que aprendiste. Aunque sean las cosas para no repetir. Eso son Claro. cosas aprendidas también. Por lo tanto, únicamente decir que estoy muy contento con las dos formaciones. Evidentemente estoy más contento con la banda, porque en un momento dado, cualquier cosa siempre hay vicisitudes, ¿no? Siempre hay pequeñas cosas que yo cambiaría.
Sí, pero bueno, eso es un proyecto que como es tuyo te permite Exacto. decidir a ti, al fin y al cabo. Puedes decir, esto es una democracia, pero el voto de calidad lo tengo yo, ¿no? En plan de tú di lo que quieras, pero al final mando yo. Eso Aunque tenga en cuenta lo que te... va a desembocar en todo compuesto. Y hay mucho por hacer porque está todo todavía pausado en parte. Ujú. Y está relacionado con temas cantados, con mucha voz distinta. Podéis tener como ejemplo a Brienden, pero habría que pensar distinto. Y el general tenéis que tenerlo también muy cambiado, la panorámica importante. y el Pontasto probablemente fuera más tradicional. Que luego tampoco, porque estos tienen una imaginación de la hostia, los dos, son geniales y seguro que hacemos algo también distinto que al final desemboca en todo compuesto. Y ¿Tienes ahora algún plan de grabar o algo sí, así? lo que pasa que no sé cuándo voy a entrar. Tenemos que grabar. Ahora la banda ya está tocando los temas que vamos a explotar de momento y probablemente hagamos un disco con eso. Estupendo. Entonces, probablemente antes de febrero, no quiero decir nada, pero igual antes de febrero ya se graba el disco ese. Y probablemente también lo de Montastu, si seguimos en esta línea, lo hagamos este otoño también, esta Seronda. Vale. No lo sé, pero yo la intención ya es esa. Vale, llevamos hablando ya un rato largo, habrá que ir cortando porque si no vamos a aburrir Sí, a todo el señor. mundo, no puede ser. Pero antes quería hablar, por ejemplo, tú hiciste una cosa hace poco que fue colaborar con Jan de Cubel en un concierto en la noche de San Juan en Nava y eso supongo que sería estupendo, ¿no? Genial, la verdad es que tenía unos ganas de la Virgen. Yo tengo que reconocer que un poco de envidia tengo de eso. O sea Joder, que pues envidia de la sana, por seguro que supuesto. puedes tocar. No, no hay problema. Yo con Elías se basta solo y Ah, ya. no se puede sustituir a Elías, tío. Es difícil, es Es difícil. imposible. No sería lo mismo, pero bueno, Yo ya lo he hecho. He sustituido a Elías en Tuenda. Una vez. No, bueno, no he sustituido. Le he reemplazado, que es otra cosa diferente. Yo hice una cosa, Elías hace otra cosa que es muchísimo mejor. Desafortunadamente para mí. No, hombre. Pero bueno. No todo el mundo podría llegar al nivel de todo el mundo. Eso Claro que no no. tiene nada que ver. Claro que no, pero bueno, la idea es tu experiencia con Jan de Cubel, estupendo, ¿no? Porque después de no verlos, no escucharles durante mucho tiempo, ¿no? Sí. No han tocado casi nada en los últimos años. No sé muy bien qué es lo que les pasa. El otro día hablaba con ellos en el ensayo y decían, son geniales entre ellos, ¿no? Porque se dicen, se echan la culpa unos a otros, pero se coinciden, ¿no? Es como, no, somos todos. La culpa es tuya, pero también es mía, pero Sí, también es tuya. Pero también es fallo, tuya. y dices, sí, es cierto, tienes razón, porque a veces, es verdad, fallamos, él falla un día. Luego sí, oís por otro lado, sí, yo fallo a veces también, entonces, que hay una conexión hasta en el fallo que tiene. Hay una conexión ahí, ¿eh? Es El estupendo. grupo funciona muy bien, yo creo, musicalmente es algo que nos educó a todos y encima siguen haciéndolo con, para mí, el shade pertinente, ¿no? Y es muy importante. Teniendo la energía. Divertirme como un enano que soy. Bueno, eso es lo que se supone que al final cuando vas a tocar a algún sitio es para lo que vas, ¿no? Para pasarlo bien, ¿no? Borja el cabrón había sacado ya hasta los temas del nuevo disco. Los nuevos en plan de, pero bueno, eso yo creo que lo hemos hecho todos, de repente decir, oye, alguien subió a internet los vídeos del concierto de Glasgow de Jan de Q, y cuando estaban diciendo Jan de Q y tú ya estabas en YouTube mirando, a ver, voy a aprenderme los temas, pero ya sé cuál es, y dónde está el trino de no sé qué, y ¿qué inversión está haciendo Elías en no sé qué acorde? Pero ¿por qué no se oye? No sé, no se ve, ¿por qué no lo graban bien para que yo vea esas cosas? Tienes razón, mi novia, somos un poco frikis, ¿eh? No, un poco no, vamos a decir la verdad. Pero yo creo que es como tiene que ser. Cuando te gusta una cosa, eres intensivo con ella. Como con tu novia, tienes que ser intensivo con tu novia, ¿no? Si te gusta, quieres saberlo, quieres formar parte de su vida. Pues esto es igual. Música, es tu novia también. Yo estoy de acuerdo. Si la música sí. Yo iba a decir que algunos de los grupos no. Bueno, hombre, pero yo hablo a nivel personal. Luego... La música, por supuesto. La música es algo que debería de ser tónica constante, no solo de músicos, sino de gente que no haya visto un instrumento en su vida. O sea, la música, importante. Bueno, vamos a ir cerrando para esto. Y entonces yo siempre me gusta pedir una recomendación de algo de cara al que esté escuchando esto y que diga, oye, me gustaría saber qué cosas le gusta escuchar o ver, o una serie de televisión, un libro, un disco, un sitio que visitar. Últimamente estoy escuchando a Martin Hayes. Ya de mano.
Martin Hayes. Martin Hayes en sus discos de Martin Hayes. No, Martin Hayes en el YouTube. Todos en YouTube directamente. Los que tienen por ahí el YouTube. Con el Martin Cali, creo, o algo así. Dennis Cahill. De ese. El guitarrista. Ese es. Y leo poco, pero lo último que leí me dejó trastocado ya para varios años. Era de un escritor que se suicidó. Trastocado, entonces mal asunto, ¿eh? No, pero si te deja trastocado. Un poco raro, porque la novela es La conjura de los necios, es una novela de risa. Y es una verdadera crítica cojonuda. A mí yo me partía el culo constantemente con esa novela. No hace falta que una recomendación es suficiente, ya nos has dado dos, Vale. A menos que quieras hablar de más, pero bueno, yo ya que estás hablando de Martin Hayes, hay dos cosas de Martin Hayes que me encanta y que me encantaría que todo el mundo lo escuchen. Una es, bueno, el último que sacó con un grupo que se llama The Gloaming, con Jarla Leonard cantando. Hay un par de vídeos en internet, si no queréis escuchar el disco entero, pero hay un par de vídeos en internet estupendos. Y luego hay un set de Dennis Cahill y Martin Hayes en el disco en directo en Seattle, que dura 27 minutos enteros y es un ejemplo de cómo consigues mantener la atención de la gente durante 27 minutos haciendo música tradicional, que esté todo espectacular y que no te aburras en absoluto. Claro. Es estupendo, o sea, es exagerado. Lo de Martin Hayes es acojonante. Y es una especie de eso, cuando estamos hablando de cómo vas montando eso, la línea esa de entusiasmo que va subiendo, que va no sé qué, es uno de estos temas que durante 27 minutos va para arriba todo el tiempo. Y encima que va para dos, arriba. Joder. Y son dos. Y empiezan, eso, dando significado a las cosas más pequeñas, ¿no? Más suaves, más pequeñas. Mira, eso, voy a cerrar la historia, porque al principio te dije exactamente por qué hacía eso. Yo hago eso porque soy consciente de lo que normalmente piensa el bruto y los fui desde muy pequeño. No sé muy bien por qué lo pensé, pero es cierto. Cuando llegué a los conciertos y si hacía más notas, aunque fueran equivocadas, la gente se iba a quedar con la copla más que si lo tocaba bien de verdad. Bueno, sí, hasta cierto punto es cierto. Aparte que me fallaba por culpa del aparato un poco la boca, entonces tenía que forzar hacia adelante. Vale, pero eso no lo tienes que contar, hombre, eso es un secreto que no hacía falta contar. Entonces lo planeé de esa manera, dije, bueno, yo tocaba mejor sin aparato, pero tengo que estar a la altura de hacerlo como sea destacante. No me puedo perder esa oportunidad. Estupendo. Bueno, a nivel de redes sociales o Facebook o así... Pues estamos de momento estoy yo solo en Facebook. Salgo como Shure Flauta y Shure. Tengo dos. O sea, sigo de egocéntrico, ¿no? Bueno, oye, no, a ver, pues tener una página de artista. Es eso, y otra página personal de Facebook, claro. Que es distinto. Hombre, lo típico, hay gente que lo... No, es que tengo un colega francés, no es este, y me lo dijo. Estamos aquí sentados con un amigo. Señor Alex, saluda Alex. Hola, ¿qué tal? No sé si se te va a oír desde ahí, pero bueno. Pues nada, amigo, lo que necesites. Nada, pues encantado de haber estado aquí y eso. Igualmente. Pues aquí nos quedamos. Muchas gracias y ya hablaremos más en otra ocasión. Sí. Podéis seguir a Shure de Fernández en Facebook buscando Shure Flauta, XUR Flauta. Le podéis mandar una solicitud de amistad y si él quiere, que espero que sí, os añadirá. Y si no, pues tiene una página de artista, de grupo, de estas cosas que se pueden poner también en YouTube simplemente buscando Shure. Hasta aquí el programa de esta semana, el podcast de esta edición, número 23. Y seguiremos pues la número 24, que esperemos que no tardemos pues otros 2 meses y pico en volver, que no pasará. Llegaremos antes. Hasta la próxima. Por eso, yo te digo, yo toco el whistle mal y digo, toco el whistle mal porque nunca te das cuenta de cómo tocan las cosas que te pones a grabar. Y yo recuerdo el otro día estar probando cosas en casa y grabando un whistle y luego lo escuchas y dices, pero qué horror es esto, ¿no? Y luego hay gente que hace eso y no se da cuenta, no lo escucha otra vez y dices, jolín, lo que yo estoy oyendo cuando lo toco y lo que oigo después cuando está grabado no es lo mismo.
Ya. Dice, llegar a un nivel. Y entonces cuando yo por lo menos cuando aprecio a la gente que es capaz de tocar un instrumento sencillo como un whistle, que es un instrumento muy sencillo, No es y, ostentoso, ¿no? y suena muy bien, porque cuando tú dices, jolín, yo tengo una capacidad musical decente y te pones a tocar y dices, no, Es esto que, no pasa el listón. como decía Eugenio, mi profesor de gaita, ya he tardado en decir esta frase y Sí. acabamos de empezar. ¿Vas a poner la voz o no vas a poner la voz? Cuando me decía Eugenio, la mente es muy hija de puta, tío. Tienes razón, en parte. La percepción que tienes tú de lo que estás tocando está influenciada por a nivel químico, Uf, estamos metiéndonos en temas muy, por, muy, muy densos ya por del una principio. secreción, digamos, de endorfinas y de una serie de cosas que te engañan. Eso es lo que les pasa a la gente que se droga cuando toca. Eso es lo que él cree que está pasando. Esto es lo que cree que Esto que está me viendo. preocupa a mí, que a ti te pase sin drogarte. Que te Claro, conozco. claro. Pero bueno, es una broma, ¿no? Pero en realidad... No lo es, a mí me preocupa En mucho. realidad tiene cierto grado de sentido. A mí, hablando del tema de tocar el whistle es un instrumento muy sencillo, pero muy cómodo a la vez, ¿eh? Y entonces eso requiere... O sea, hace que te lo plantees de otra manera. Es bastante interesante ese instrumento y es una pijada. Oye, pues está haciendo sus labores en sus dos proyectos más nuevos, que son el trío Bon Tastu, junto a Fernando Yagüez y a Gonzalo Pumares, y su proyecto propio Surde Inast, N''AST, con Odón García a la voz, Juanjo Márquez al violín y Luis Nicolás a las guitarras. Hablamos con él durante un buen rato sobre pues un poco su carrera musical y sus ideas sobre el mundo de la música, que como explico al principio del podcast, pues yo pensaba que tenían muy poco que ver con las que tenía yo, y al ir hablando con él, pues en ocasiones en las que hemos coincidido, sobre todo tocando con esa especie de engendro extraño, grupo súper interesante que hicimos para la entrega de los premios AMAS, los Kurgans, donde coincidimos, pues hablando con él, pues descubres que las ideas que tenemos vienen a partir del mismo punto y luego van enfocadas de forma diferente. Por lo tanto, me parece que es un enfoque muy válido y que merece la pena conocer. Como siempre, si quieres descargarte los programas anteriores de 2 grados de separación, no tienes más que ir a 2gra2, con números, 2gra2.blogspot.com. Desde ahí puedes descargarte todos los anteriores, así como puedes hacerlo desde iVoox.com o desde iTunes. Y eso, en YouTube también están disponibles todos los programas anteriores, absolutamente gratis, porque esto yo creo que es una cosa que es interesante conocer, y te los puedes descargar en la forma en la que quieras. Puedes verlos directamente en un ordenador desde YouTube, puedes ponerlos directamente en stream. La idea de que tu concepción de la música y la mía no tenían absolutamente nada que ver, a pesar de estar en el mismo gremio. En el mismo gremio, en el mismo estilo, en eso, hasta que coincidimos con lo de los Kurgans y estuvimos hablando un día así un poco en eso, y dices, joder, vamos a ver, pensamos distinto, pero la base es la misma. Por ejemplo, y yo creo que tampoco pensamos tan distinto. Lo que pasa es que... No, bueno, está enfocado a cosas diferentes, pero dentro del mismo discurso. Eso siempre. Pero yo creo que pensamos bastante más parecido de lo que te imaginas. No, yo me di cuenta de eso entonces, por lo menos. Pero claro, y también es un poco la percepción que tiene cada uno, ¿no? Porque si te das cuenta, yo tengo la impresión, ahora mismo me vino a la cabeza, de que cada uno se expone y expone lo que piensa de cara a cómo es él y cómo ve él la música en este caso. Entonces, yo por ejemplo tengo una visión muy general en muchos aspectos, y tú, desde mi punto de vista, tienes una más puntual. Es perfectamente posible. Pero claro, es una cuestión que también podría ser relativa dependiendo del punto de vista que estés pensando en ese momento, porque yo soy general en cuanto a que los dos tocamos folk. Los dos tocamos folk, los dos tocamos a veces instrumentos de cuerda, y sé que también toques el whistle. Pero mal. Da igual, pero bueno, y es suficiente para que haya una equidad en valores de tipo musical, ¿no? Más, para mí, por ejemplo, pesa más el general
en esos aspectos, que luego cada uno somos muy metódicos en nuestro trabajo y eso no equivale a ser general, equivale a ser específico y sí, bueno, todo este tipo de cosas. Pero tú, por ejemplo, eres más metódico en el trabajo que yo soy más general a ese nivel. La relatividad está ahí. Sí, ahí está todo relativo siempre. Y luego me hace mucha gracia siempre. Muy buenas, soy Alberto Ablanedo y esto es el podcast número 23 de 2 grados de separación, un podcast en el que me dedico a charlar con gente y normalmente nos centramos en el mundo de la música y más concretamente de la música folk, de la música tradicional o de la música celta, pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí siempre y en muchos casos pues nos vamos a otros temas, aunque hoy hablaremos de música. Como digo, este es el programa número 23, hoy es día 29 de julio de 2015, el último podcast que en la edición número 22 fue en el 20 de abril, han pasado varios meses sin tener ningún podcast, pero bueno, ya sabéis que es difícil a veces quedar con gente para hacer estos programas, lleva su tiempo y la gente pues tiene sus cosas que hacer, y en este caso yo he pasado unos cuantos meses bastante ocupado dando clases y pues ha sido bastante complicado, ya sabéis, fin de curso, exámenes, evaluaciones y esas cosas, y fue bastante difícil pues quedar con gente, pero volvemos con fuerza, espero, y en esta ocasión vamos a hablar con Xurde Fernández. Xurde Fernández, flautista asturiano de Nava, que ha pasado pues por grupos como Corquieu, como Herbamora, como Blima o Brienden, y ahora mismo desde iVoox o descargártelos en la calidad que quieras. En iVoox son un poco más comprimidos y pesan un poco menos. Está muy bien para llevarte a tu reproductor de MP3 o en tu teléfono y escucharlos cuando te apetezca, porque estas cosas son largas y no siempre tenemos tiempo para escucharlo todo de seguido. Pero yo creo que merecen la pena. Volvemos fuerte, yo creo, con Xurde Fernández y seguiremos en próximos programas. De momento os dejo con la conversación con Xurde Fernández. Vale, bien. Vale, bien. Xurde Fernández. Siempre tengo que preguntarme si con todos los apellidos con Fernández y cosas así siempre se me van de la cabeza. Xurde Fernández. Bien, ¿no? Lo he dicho bien. Pues bienvenido a 2 grados de separación. Vamos a charlar ahora mucho gusto, un ratito, gracias. que llevo además una temporada larga sin hacer ninguno de estos y quería volver a retomarlo ya de una vez. Ya vale. Un placer estar ya va contigo, siendo Ablanedo. hora. Vale. Lo que estaba pensando según venía yo hacia acá a la hora de grabar es que eso, pues nos conocemos de hace una pila de tiempo muy grande y tampoco hemos hablado en serio hasta hace muy poco, ¿no? Yo creo que Es hasta muy posible, sí. a ver, siempre hacemos juicios de valor a veces de con quién conectas y con quién no conectas y no, claro, muchas veces hasta que no hablas con la persona en realidad no sabes si en realidad tenemos ideas parecidas y tenemos ideas de eso. Y yo siempre tuve la idea